walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is... Muy bien amigos, como vimos anteriormente, el método de la tasa interna de retorno es muy útil, pero tiene ciertos inconvenientes. Aquí vamos a enumerar 4. Pero básicamente, antes de entrar en materia, es importante conocer que hay unos proyectos independientes y hay unos proyectos mutuamente excluyentes que una empresa puede emprender. Los métodos o los proyectos independientes son proyectos que, digamos, la empresa no tiene límites para aceptar siempre y cuando tengan un BPN positivo o una tasa interna de retorno superior al costo del proyecto. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos mutuamente excluyentes, que si una empresa acepta uno, está rechazando automáticamente otro. Por eso se dice automáticamente o mutuamente excluyentes. Vamos a ver 4 problemas o inconvenientes a la hora de usar la TIR como regla de inversión. Entonces, tenemos primero inversión o financiamiento. Se aplica la TIR igualmente cuando uno invierte un monto determinado y espera recibir ingresos futuros, o cuando uno financia, pide prestado y tiene que pagar posteriormente unos flujos de caja. Vamos a ver cómo se aplica la TIR en este caso. La TIR múltiple, es decir, cuando un proyecto tiene varios signos, es decir, generalmente un proyecto comúnmente tiene un ingreso o un valor negativo, una salida de efectivo y una entrada de efectivo. Pero cuando son, digámoslo así, inconstantes, es decir, hay flujos de efectivo negativos y positivos durante la vida del proyecto, aquí hay varias TIRs, debido a que, digámoslo así, si un proyecto tiene varios cambios de signos, tendrá tantas TIR como cambios de signo tenga. Estos 2 primeros problemas aplican tanto a proyectos independientes y a proyectos mutuamente excluyentes. Ahora, cuando hablamos de proyectos mutuamente excluyentes, aparecen otros 2 problemas. Aparece el problema de escala, es decir, la magnitud de los flujos de efectivo, y otro problema es el problema de oportunidad, es decir, cuándo aparecen estos flujos de efectivo y en qué magnitud. Así que vamos a verlos a continuación. Muy bien, vamos a analizar ahora el primer problema que tiene la tasa interna de retorno, que es cuando hablamos de inversión o financiamiento. Cuando hablamos de inversión, ya lo vimos, lo más importante es que la TIR, entre más alta mejor, ya que me indica que el proyecto tiene un BPN positivo. Sabemos que el costo de un proyecto, entre más barato sea, la tasa del costo del proyecto sea más barata, más va a aumentar el BPN. Y como vimos cuando analizamos el patrón de flujo efectivo de un proyecto de inversión, sabemos que está la inversión inicial, que para el cálculo de la fórmula del BPN negativo, y vamos a tener unos flujos futuros de efectivo durante un periodo determinado. Hasta ahí no hay nada, digámoslo así, ya no malo. Sin embargo, cuando analizamos la TIR desde la óptica del financiamiento, esto cambia. ¿Por qué? Porque me está entrando dinero primero y después tengo que gastar o reconocerle al que me haya prestado el dinero. Así que en este caso, como lo vemos, a medida que aumenta la tasa del costo del crédito, va aumentando el BPN. En este caso, como lo vemos, cuando se recibe plata, en este caso si analizamos el diagrama, nos entra plata inicial, pero tenemos que deshacernos de unos flujos de efectivo futuro. En este caso las reglas son distintas del BPN, o en este caso de la TIR. En este caso, lo que hay que procurar es aceptar una financiación con la TIR más baja posible y con el BPN más bajo, ya que como eso se representa en un costo de la empresa, digámoslo así, los flujos futuros deben ser descontados a una tasa, digámoslo así, que me compense un poco esos flujos de efectivo, como lo vimos acá. El claro ejemplo de esto son, por ejemplo, empresas de eventos que reciben la plata primero y después tienen que hacer pagos progresivos, digámoslo así, para operativo del evento. O cuando uno recibe un préstamo, uno recibe la plata primero y tiene que ir pagando flujos de efectivo determinados durante un periodo de tiempo. La idea es que eso tenga la tasa más baja posible, la TIR más baja posible, no la tasa, sino la TIR más baja posible, para que me beneficie a mí como empresa. Bueno amigos, vamos ahora a ver el otro problema, que es el problema de las TIR múltiples. Y quiero que analicemos el siguiente ejemplo con el siguiente parámetro de flujo de efectivo. Tengo un proyecto el cual cuesta $100, en un año me va a dar $230 y tengo que sacar $132 en el segundo año o último año.
Este tipo de patrón de flujo de efectivo se ve mucho en empresas que al final de la vida útil de cualquier proyecto necesitan hacer un desembolso adicional por determinados conceptos. Por ejemplo, una empresa minera, obviamente después de haber extraído todo el flujo de efectivo del proyecto minero, seguramente por condiciones legales y ambientales tendrán que hacer o resarcir un poco el daño o el deterioro al ecosistema que hayan hecho. Es un ejemplo típico y característico de un patrón de flujo de efectivo de estas características. Ahora quiero que mire esto. Quiero que hagan el ejercicio de coger estos flujos de efectivo y descontarlos a esta tasa, al 10 y al 20%. Y se van a dar cuenta que ambos dan un BPN de 0. Por lo tanto, se supone que la TIR, para aceptar, la cual requiere, digámoslo así, un parámetro para aceptar este proyecto, es si la TIR está entre el 10 y el 20%. Debe ser superior al 10 e inferior al 20% para que el proyecto, digamos así, tenga viabilidad desde el punto de vista financiero. Es muy complicado, digámoslo así, esto lo hace básicamente una tabla de Excel, pero es muy complicado, así que muchas empresas optan por este tipo de proyectos no usar la TIR, sino directamente usar el BPN, que básicamente cubre un poco estas falencias en este tipo de problemas o en este tipo de proyectos a la hora de usar la TIR. Unas características importantes, obviamente, como lo vemos, hay varios cambios de signo. Tenemos un signo negativo, un signo positivo y otro signo negativo. El cambio de signo es importante después del periodo inicial para determinar que si hay varios cambios de signo, hay por lo tanto cambios en la TIR. Entonces, como sabemos, hay entradas y salidas de efectivo una vez después de la inversión inicial. ¿Qué hace esto? Esto hace que el número de TIR aumente conforme aumente el número de cambios de signo o de volteo. O sea, que es proporcional. O sea, si hay 3, 4, 5, 6 cambios de signo después de la inversión inicial en los flujos de efectivo, obviamente va a haber 5, 6, 7 tasas internas de retorno. Muy bien, vamos ahora a entrar a los problemas asociados de la TIR a proyectos que son mutuamente excluyentes. Vamos a hablar del primero de ellos, que es el famoso problema de escala, es decir, aquellos que no consideran la magnitud del flujo de efectivo. Para eso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tengo dos proyectos a mi disposición. El proyecto A cuesta $10, mientras que el proyecto B cuesta $25. Los flujos de efectivo del año 1, que es el año final, y el proyecto, digamos así, de un año, es 40 para el proyecto 1 y 65 para el proyecto 2. Al calcular el BPN, sabemos que el costo de esos proyectos, el costo de oportunidad de los proyectos es del 25%. El BPN del proyecto A me da 22 y el proyecto B tiene un BPN de 27. Y la TIR para ambos casos, para el caso A es de 300% y para el caso B de 160%. El problema viene acá. Si yo soy un adepto del BPN, decidiría optar por el segundo. Pero si yo soy un adepto de la TIR, optaría por el primero. Esta diferencia es lo que se conoce comúnmente como, digámoslo, una diferencia en un problema de escala a la hora de analizar la TIR. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? En estos casos, lo que hay que hacer es calcular los valores incrementales, tanto del BPN como de la TIR. Vamos a visualizarlo de la siguiente manera. El proyecto B, al ser más grande que el proyecto A, necesita $15 más de inversión. Por lo tanto, me va a dar un flujo de efectivo mayor en $25. Ya tenemos acá los flujos de efectivo incrementales. Eso se llama flujos de efectivo incrementales. Lo que tengo que hacer con eso, para primero sacar el BPN incremental, es obviamente descontarlos a la tasa de descuento del costo de los proyectos, que en este caso es del 25%. Al hacer esta fórmula nos da que el BPN incremental es de $5, que es la diferencia entre el BPN uno y otro. Muy bien, por este lado es del $5. Y ahora vamos a calcular la TIR incremental. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular esos flujos de efectivo incrementales. ¿Cuál es la tasa a la que me dice que el BPN es 0? En este caso, haciendo, se puede hacer, digamos, la interpolación, o una vez en Excel se sabe que es del 66,67%. Como vemos acá, esta TIR es mayor que el 25%. Vamos a ver. Entonces, ¿qué se sugiere acá? Acá lo que se sugiere es que al emprender el proyecto estoy ganándome $5 más y además, fuera de eso, la tasa de descuento es mayor
a la del 25%. Por lo tanto, con estos dos argumentos, más que todo con este, si nos basamos en la TIR, podemos determinar que es mejor optar por el segundo proyecto, debido a que me da un BPN más de 5 y la TIR es más alta que el costo del capital para ese proyecto. Por lo tanto, el BPN incremental es de 5, obviamente, la TIR incremental es del 66,67%, que es superior al 25%. Ya con esos dos argumentos podemos optar, sin ninguna duda, que el segundo proyecto es el más apropiado para emprender en ese momento. Por lo tanto, si tenemos un proyecto que son mutuamente excluyentes, con BPN y TIR distintos y que van una en contraposición de la otra, lo que tiene que hacer es calcular el BPN incremental, calcular la TIR incremental o simplemente calcular que el BPN del segundo proyecto es más alto y optar por ese. Es decir, que esas tres cosas conducen a la misma decisión. Quiero que ahora miremos el cuarto problema, que es el problema de oportunidad a la hora de analizar la TIR. Y para eso vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Tenemos el proyecto A, el cual tiene en el momento cero una inversión inicial de $10.000. En el año 1 va a dar un flujo de efectivo de 10.000, en el año 2 y en el año 3 va a dar flujos de efectivos de 1.000. El proyecto B tiene el mismo costo inicial, es decir, 10.000, sin embargo en el año 1 y en el año 2 va a dar 1.000 de flujo de caja disponible, mientras que en el año 3 va a ser 12.000. Como lo vemos, este problema se plantea cuando los flujos de efectivo futuro son diferentes de un proyecto a otro y además sus magnitudes son sustancialmente distintas. Vemos que en el proyecto 1 hay 9.000 pesos de más con respecto a $9.000, perdón, con respecto al proyecto B, mientras que en el tercer periodo el proyecto B tiene $11.000 de más con respecto al proyecto A. Si hacemos el cálculo de la BPN con varias tasas de descuento, nos van a dar los siguientes valores. Nótese acá un ejemplo. A medida que la tasa va aumentando, se va haciendo más viable el primer proyecto, ya que los flujos de efectivo a descontar son más pequeños. Mientras que el proyecto B, a medida que la tasa va aumentando, va disminuyendo su BPN, ya que los flujos de efectivos grandes son más en el proyecto B en un futuro más lejano, por lo tanto hay más detrimento de los flujos de efectivos traídos a valor presente. Entonces es importante. Si calculamos los BPNs incrementales y la TIR incremental nos da el 10,55%. Este 10,55% es lo que se conoce como la tasa de cruce, ya que ambos proyectos descontados al 10,55% me van a dar ceros. Por lo tanto, la premisa acá es que si la tasa de descuento es inferior al 10,55%, hay que tender por aceptar el proyecto B, como lo vemos acá, entre más abajo, más grande es el BPN del proyecto B. Si es superior, digámoslo así, a 10,55%, es bueno optar por el modelo número 2. Sin embargo, como lo vemos acá, no es bueno comparar la TIR de ambos proyectos, ya que el diferencial de flujos de caja en los periodos es muy amplio, por lo tanto es mejor usar el BPN según la tasa de corte o la tasa TIR que nos dé incremental para comparar tanto unos como otros y determinar cuál es mejor para la empresa. Muy bien, como sabemos, entonces básicamente primero calculamos los BPN incrementales de cada proyecto o el BPN. Bueno, como sabemos calculamos como primero los BPN de los proyectos. Después calculamos la TIR incremental y tercero calculamos el BPN incremental. En este caso, obviamente, como ya lo hemos dicho, tenemos en función de una tasa de descuento unos valores y depende del costo de capital de la empresa, determine cuál usa. Si el costo es del 10%, obviamente debería usar el proyecto B, ya que tiene un BPN incremental mayor y la tasa es inferior al 10,55%. Mientras que si la tasa de descuento ya es más, como el 15%, al ser mayor que el 10,55%, es mejor usarla, ya que nos da un BPN positivo, mientras que el proyecto B nos da un BPN negativo.